El tema que hoy nos ocupa es domesticación del gato. La familia Felidae se divide en dos subfamilias. Dentro de la familia Felinae existen 11 géneros y uno de ellos es el género Felis. Un miembro perteneciente a este género Felis fue el Felis luminensis, que hoy está extinto, pero que dio en el pasado origen al gato montés, al cual vamos a identificar con el nombre científico de Felis silvestris. Los gatos monteses tienen muchas subespecies, ya que tuvieron una amplia distribución en África, en Europa, en Asia, y particularmente se ubica como ancestro de los gatos domésticos al gato montés africano, el Felis silvestris libica, una subespecie de gato montés, una subespecie de Felis silvestris. De ahí proviene nuestro gato doméstico, que hasta hace pocos años recibió el nombre científico de Felis catus. El Felis silvestris cuenta con muchas subespecies. Se extendieron por todo el viejo mundo, África, Europa, Asia, cubrieron grandes extensiones geográficas, incluso llegaron a islas como Chipre, como Creta. Estas son solamente algunas de las muchas subespecies de gato montés, pero el gato montés africano, el Felis silvestris libica, es el que va a dar origen al gato doméstico. Sus sistemas genéticos son muy parecidos y por lo tanto los científicos han ubicado al gato doméstico como otra subespecie del gato montés. Por eso, en los últimos años, el nombre científico del gato doméstico es Felis silvestris catus, lo que evidentemente lo ubica como una subespecie, como otra subespecie del gato montés. Entonces, hasta hace poco tiempo, Felis catus, nuestros gatos domésticos, y hoy en día, Felis silvestris catus, subespecie de gato montés. Arriba tenemos a un gato montés africano, un Felis silvestris libica, y abajo a un Felis silvestris catus, es decir, a un gato doméstico. El perro fue domesticado por los seres humanos hace por lo menos 25.000 años, cuando el hombre era recolector, cazador, nómada, y el trabajo más antiguo del perro, la función más antigua es la de ser cazador, la de acompañar al hombre en la cacería. Por supuesto que al mismo tiempo se hizo un compañero, se hizo un animal de guardia y protección, y fue hasta que se llega a su fin la última glaciación, que el hombre poco tiempo después descubre la agricultura, allá por el 10.500 a.C. Pasarían aproximadamente unos 2.000 años para que el hombre empezara a domesticar a otras especies, en primer lugar a las especies de producción y posteriormente a algunas especies de las que utilizaba su fuerza de trabajo. Así pues, el hombre domestica a la oveja en el 8.500 a.C., a la cabra en el 7.500 a.C., 500 años después al cerdo, en el 6.500 a.C. a la vaca. Animales de trabajo como el burro y el camello se domestican en el 3.500 a.C. y el caballo y el dromedario más o menos en el 3.000 a.C. Y más o menos es precisamente en esta última etapa de domesticación de las principales especies que hoy conocemos como domésticas es cuando se domestica al gato. Así lo demuestran algunas representaciones artísticas en las que podemos encontrar ya representado como un animal doméstico a los gatos. Por ejemplo, en esta pieza que fue fabricada con marfil de hipopótamo, en el que vemos distintos animales, unas cabras salvajes, perros, leones, pero evidentemente un pequeño mamífero que inmediatamente podemos reconocer como gato. Y este objeto fue elaborado precisamente alrededor del 3000 a.C., cuando se ubica precisamente la domesticación de este animal, uno de los últimos animales que el hombre domestica. Y es también al mismo tiempo el momento en que surge el Egipto faraónico. A los gatos se les da como su cuna ancestral precisamente Egipto,
aunque se han encontrado evidencias en algunas otras partes del mundo de la presencia de gatos en ámbitos humanos con una mayor antigüedad, por ejemplo en Chipre, en el Medio Oriente, por ahí hay un hallazgo semejante ya en lo que actualmente es China. Sin embargo, son casos muy aislados y al analizarlos es posible que se trate de gatos monteses un poco amansados o eh, habituados a vivir con los seres humanos, pero fue precisamente en Egipto donde la aparición de gatos ya constantemente y cotidianamente relacionados con el ser humano es mucho más consistente y donde podemos encontrar mucha evidencia de este fenómeno. Entonces, definitivamente, aunque por ahí hay otros hallazgos, Egipto es la cuna del gato. Y aparece poco más o menos también cuando aparece el Egipto faraónico. El Valle del Nilo es un lugar habitado desde tiempos inmemoriales. Los investigadores calculan que por lo menos desde hace 18.000 años. El Valle del Nilo era un lugar con un clima mucho más agradable que en la mayoría del viejo mundo y sobre todo al norte de Europa, el norte de Asia, donde estaba en pleno apogeo la última glaciación en aquel entonces. Y en este clima mucho más templado y a la orilla de este largo río, los seres humanos encontraban alimento del reino vegetal y por supuesto complementaban sus dietas con proteína de origen animal que cazaban. Los animales en este clima con abundancia de agua, con abundancia de forrajes, pues se encontraban bastante cómodos en ese valle del Nilo y precisamente nuestros ancestros recolectores cazadores nómadas pues encontraron también un nicho perfecto para desarrollarse. Abundancia de agua, abundancia de alimentos de origen vegetal, abundancia de presas a las que podían cazar y alimentarse de ellas, abundancia de peces también en el río de las que podían alimentarse. Por lo tanto, es una zona, una muy amplia zona habitada desde hace muchos miles de años. Cuando el hombre descubre la agricultura, allá por el 10.500 a.C., el Valle del Nilo es uno de los primeros lugares en el mundo en el que precisamente se experimenta, se desarrolla esta actividad. Y a partir del sexto milenio antes de Cristo empiezan a surgir asentamientos humanos permanentes de gente sedentaria, de agricultores, que también para este momento son pastores, es decir, ganaderos, y que se ubican permanentemente en ciertas regiones del Valle del Nilo. Conforme va pasando el tiempo, van surgiendo nuevos asentamientos, los cuales se ven vinculados por una cultura común. Así van surgiendo en distintas épocas distintos asentamientos culturalmente vinculados. Por supuesto, al paso de los milenios, unos surgen, otros desaparecen, mientras que algunos otros permanecen y se van fusionando en nuevas culturas, en nuevas formas de pensar, por supuesto con más adelantos tecnológicos, la alfarería, el invento del arado, empezar a trabajar la metalurgia, distintos textiles. Poco a poco esto va avanzando. Y así a lo largo del Nilo van surgiendo todos estos, podríamos decir, culturas, todos estos asentamientos con también sus tradiciones, incluso sus mitologías, sus creencias, a veces incluso muy diferentes unas de otras en lo que se refiere a antigüedad, origen, desarrollo, etc. Y así al paso de los milenios van surgiendo nuevos asentamientos. Y el Valle del Nilo se va poblando por estas distintas comunidades. Y llega el momento, un poco más de hace 5.000 años, en el que empiezan a
a surgir caudillos que van hegemonizando su poder, conquistando o ampliando su influencia poco a poco en estos asentamientos, en estas comunidades, en estas culturas, algunas de ellas muy antiguas, otras no tanto, y van formándose una especie de reinos o de territorios comandados, gobernados por caudillos o por reyes, hasta que se llegan a dos, más o menos por estas épocas, a dos grandes reinos, uno ubicado en el Alto Egipto y otro ubicado en el Bajo Egipto. Luego surgen caudillos que unifican estos dos grandes territorios, estos dos grandes reinos, y es el momento en que surge el Egipto faraónico. Entonces, a todo aquel proceso, todo aquel tiempo en el que empezaron a surgir esas pequeñas aldeas, comunidades, culturas, pequeñas ciudades, etcétera, se le conoce como el Egipto predinástico o periodo predinástico, y es más o menos allá por el 3150 a.C., poco más o menos, que surge ya este Egipto faraónico gobernado por un solo gobernante que por supuesto reconocemos hoy en día como faraón, o que los egipcios le llamaban faraón, y ese es el momento en que surge el gato. Mientras durante miles de años las personas eran recolectores, cazadores, nómadas, en ese valle del Nilo nunca tuvieron problemas con ningún tipo de plagas, o por lo menos con ningún tipo de plagas que pusiera en peligro sus existencias de alimento. Pero cuando el hombre se hizo agricultor y empezó a acumular alimentos en los graneros, en las bodegas, estos alimentos empezaron a correr peligro. Incluso los mismos cultivos, los cultivos en donde se sembraba para posteriormente cosechar, pues eran atacados por plagas que se alimentaban primero de esas semillas y después de esos brotes. Y esas plagas eran principalmente ratas, ratones y aves granívoras. Y entonces el hombre tuvo dificultades con esta situación. Esas aves, esas ratas, esos ratones diezmaban sus campos de cultivo y posteriormente estaban presentes en sus graneros. Estos son verdaderos graneros, estos que se ven en la imagen son verdaderos graneros del Antiguo Egipto. Estaban plagados de este tipo de animales. Sin embargo, atrás precisamente de estas plagas venían sus enemigos naturales, sus predadores naturales. Y esos predadores naturales eran los gatos monteses africanos, el Felis silvestris libica. El hombre rápidamente se dio cuenta de que aquellos felinos les ayudaban bastante bien para mantener a raya a estas plagas que invadían sus cultivos y que invadían sus graneros, sus bodegas, sus cocinas. Además, también se dieron cuenta que estos felinos eran especialmente hábiles para atacar, matar, cazar, eliminar serpientes tan abundantes hasta el día de hoy en Egipto, sobre todo serpientes muy venenosas, cuya mordedura es mortal, y otro tipo de alimañas como los escorpiones también tan abundantes, arañas, etc. Y entonces el hombre toleró la presencia de esos felinos en sus aldeas, en sus ciudades, porque les ayudaban precisamente a todas estas situaciones. Le convenía tener esos felinos presentes. Así que poco a poco los gatos se fueron habituando, así como los seres humanos se fueron habituando a la presencia de los gatos se habituaron a la presencia humana, a vivir allí en las aldeas. En algún momento fueron mansos, permitieron que se tocaran. Por supuesto, llegó el momento en que todo su ciclo vital estaba íntimamente relacionado con el ámbito humano. Ahí nacían, crecían, se reproducían, morían esos gatos y poco a poco se fueron domesticando hasta dar origen al Felis silvestris catus, es decir, a nuestro gato doméstico. El hombre los seres humanos no los domesticaron bajo ningún interés de comérselos como alimento. Los seres humanos tampoco utilizaron el gato como un animal de trabajo, es muy pequeño. Lo toleraron y poco a poco se fue dando su domesticación gracias precisamente a esto, a que eliminaba este tipo de alimañas, este tipo de plagas.
La habilidad precisamente de este Felis silvestrilírica, gato montés africano, para eliminar este tipo de alimañas, pues era bien conocida por estas personas. Como hemos mencionado, se beneficiaban de esta situación y simplemente la domesticación se fue dando poco a poco y a través de siglos, en ese proceso que también hemos mencionado, de primero habituación, después mansedumbre, por fin la domesticación, y al mismo tiempo va cambiando el comportamiento, la fisiología, la genética, se van quedando ciertos rasgos heredables en esos gatos que cada vez están más vinculados con los seres humanos, hasta que se da precisamente la domesticación y tal vez incluso algunas modificaciones morfológicas que ya marcan la diferencia entre los ancestros salvajes y los gatos o los animales ya propiamente domésticos. Entonces, más o menos así fue como se dio esta situación. Entonces fue ese gato montés africano en Egipto el que dio origen a los gatos domésticos. Y vale la pena seguir haciendo hincapié en que fue ahí donde de manera consistente se dio este fenómeno a través de siglos, y se repitieron una y otra vez las experiencias hasta dar con la formación de los gatos domésticos. Aunque se han encontrado en otras partes o otras evidencias más antiguas, en esas otras partes no fue consistente esta situación, y es por eso que hoy el gato definitivamente se considera originario del Antiguo Egipto. Resulta muy interesante que muy poco tiempo después de que el gato por fin fue domesticado, que aparece ya como animal doméstico en el Egipto faraónico, que muy pronto, resulta curioso, empieza a aparecer en textos sagrados. Muy pronto estos animales fueron relacionados con las deidades, no solamente como animales útiles para lo que se ha mencionado, sino también ya como seres con una carga mística importante, que llegaría por supuesto a tener un alto estatus en el Antiguo Egipto. Y aunque a veces los vemos en escenas absolutamente cotidianas en el arte que ha llegado de aquel entonces, y que también los observamos como animales consentidos a los que se les alimenta, que se les adorna con collares y que incluso se les ponen correas para que no escapen, también es un hecho contundente eh, y evidente de que pronto fue relacionado con esas deidades, que pronto no solamente tuvo un estatus, como podríamos decir, mortal, sino que de alguna manera se relacionó con la divinidad, pasó a ser un animal, si no sagrado, tal vez semisagrado, y el estatus que alcanzó en el Antiguo Egipto pues nunca se volvió a repetir en ninguna otra cultura. Entonces, este ha sido un muy breve recorrido, pero el objetivo era darnos una idea de cómo se domesticó una de las últimas especies que el hombre domestica, el gato que conocemos hoy como doméstico. Muchas gracias.